¿Alguna vez te has mirado al espejo y, a pesar de tenerlo todo, has sentido que faltaba algo? Que quizás la persona que ves no es la que realmente eres. O peor aún, que nadie más te ve así. Imagina una vida que desde fuera parece perfecta. Un matrimonio estable, respeto, una rutina impecable, la envidia de muchos. Pero por dentro, una voz silenciosa grita, anhelando ser vista, deseada, sentida, anhelando una chispa que la rutina ha ahogado casi por completo. ¿Qué harías si esa chispa, esa sensación de estar verdaderamente vivo, apareciera de la forma más inesperada y prohibida? ¿Arriesgarías todo por redescubrirte a ti mismo? ¿O te conformarías con la seguridad de la invisibilidad? Hoy vamos a explorar una historia que te hará cuestionar qué significa realmente vivir, y si ser visto es un lujo o una necesidad. Si estás listo para adentrarte en las complejidades del deseo, la lealtad y los secretos que guardamos, quédate hasta el final. Y antes de empezar, si este tipo de historias te intrigan, por favor, suscríbete al canal. Nuestra meta es llegar a los 5,000 suscriptores y tu apoyo es clave. También déjanos un like si te gusta lo que hacemos y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que vivías una vida perfecta que no era tuya? No sé ni por dónde empezar a escribir esto. Es la primera vez que me atrevo a poner en palabras algo tan íntimo, tan prohibido. He estado leyendo sus historias aquí en el foro durante meses, sintiéndome menos sola con cada relato, pero nunca creí que mi vida tomaría un giro que me obligara a compartir algo así. Me siento como si estuviera a punto de descoser el tejido de mi propia existencia. Hoy, para ser honesta, no ha sido un día cualquiera. Ha sido el día en que la cuerda se ha tensado hasta el límite. El día en que he sentido que algo irrevocable se ha roto dentro de mí. O quizás, se ha unido de una forma que nunca imaginé. La verdad es que me siento extraña. Una mezcla de vértigo y una quietud profunda que no entiendo del todo. Mi casa, esta casa que siempre ha sido el templo de la perfección, se siente diferente ahora. El aire está cargado, y no es por el aroma a lavanda que siempre intento que prevalezca. Es otra cosa. Es el eco de lo que ha pasado, de lo que he permitido que pasara. Empecemos por el principio, o por lo que se siente como el principio de este final. Me levanté esta mañana como cualquier otra. La alarma de Daniel sonó a las 6:30 en punto. Una melodía suave pero insistente que marcaba el inicio de nuestra rutina impecable. Me moví con la automaticidad de quien ha repetido los mismos gestos durante años. El olor a café recién hecho ya flotaba en el aire, cortesía de la cafetera programada. Abrí los ojos en la penumbra de la habitación, la luz tenue de la mesita de noche de Daniel, apenas iluminando su perfil dormido. Se veía tan tranquilo, tan ajeno a lo que se gestaba dentro de mí. Cerré los ojos un momento, sintiendo el peso del edredón sobre mi cuerpo, la familiaridad de la almohada bajo mi cabeza. Pero no había consuelo en esa familiaridad, solo una sensación de nada. Me levanté en silencio, mis pies descalzos sobre el suelo frío de madera. Me dirigí al baño, encendí la luz tenue del espejo y me miré. Mis ojos, azules como el cielo despejado que siempre intentaba proyectar, lucían cansados. Había una sombra bajo ellos, una sombra que no era de falta de sueño, sino de algo más profundo, algo que venía de dentro. Me toqué la cara, mis dedos recorriendo los contornos que Daniel conocía tan bien, pero que sentía que él ya no veía realmente. Esa era la verdad, ¿saben? La verdad más cruda y dolorosa. Me sentía invisible, completamente invisible. Daniel es un hombre bueno, un excelente esposo, un padre ejemplar, siempre puntual, siempre con ese beso de despedida en la frente antes de salir al trabajo, siempre atento a que no me faltara nada material. Nuestra vida era la envidia de muchos, una casa hermosa, hijos sanos, estabilidad económica, una imagen de armonía perfecta, y lo era, en la superficie. Pero bajo esa capa pulcra, bajo el brillo de los muebles encerados y el aroma a limpio, había un vacío que crecía día a día,
Un silencio que se había vuelto casi insoportable. Él estaba absorto en sus rutinas, en su trabajo, en la seguridad de que nuestro hogar era un bastión inquebrantable de felicidad. Y yo me estaba desvaneciendo. Quería ser vista, deseada, sentida, no con esa familiaridad cómoda de quien comparte una cama, sino con la electricidad de quien es descubierto. Anhelaba la chispa, el fuego, la intensidad que alguna vez existió, o que quizás solo existió en mis sueños. Pero en nuestro matrimonio, el deseo se había transformado en un respeto tranquilo, la conexión genuina en una rutina compartida. Nos movíamos por la casa como dos satélites en órbitas paralelas, apenas rozándonos, sin colisionar jamás. La pasión se había diluido en el té de la mañana y las conversaciones sobre las facturas. Y lo peor de todo, yo era cómplice de ese silencio. Lo permitía, lo alimentaba, en cierto modo, con mi propia inacción. Mientras me cepillaba los dientes, escuché los pasos de Daniel saliendo de la habitación, el murmullo de su voz al hablar con Ricardo, su padre, que llevaba ya casi 2 semanas viviendo con nosotros. Una reforma en su casa, decían. Una inesperada y prolongada estancia que había alterado el delicado equilibrio de nuestro hogar. Ricardo es una figura, imponente, un hombre de una calma asombrosa y una distinción que lo hace sobresalir. Desde el primer día, su presencia había sido un catalizador, aunque yo no lo supiera entonces. Recuerdo la primera vez que me miró de verdad, no con esa mirada superficial que la gente te lanza en una conversación, sino con una profundidad que sentí hasta los huesos. Fue en la cena, hace días. Dije algo trivial sobre el vino, y él me miró, deteniéndose, y dijo, con esa voz grave y pausada que tiene, Clara, hoy, luces radiante. Solo eso, unas pocas palabras. Pero me recorrió una electricidad que no había sentido en años. Una chispa olvidada, una sensación que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente, vista y deseada. No como la madre y esposa perfecta, sino como Clara. Esa mañana, mientras me terminaba de arreglar, el recuerdo de esa mirada y esas palabras volvió a mí con una fuerza inusitada. Sentí un rubor subir por mi cuello. Respiré hondo, intentando sacudir esa sensación, pero era inútil. La casa ya no era un refugio seguro para mi invisibilidad. La presencia de Ricardo había introducido una variable que, sin saberlo, deseaba desesperadamente. Salí del baño, el olor a tostadas ya más fuerte, y me dirigí a la cocina. Daniel ya estaba en la mesa, leyendo el periódico. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, observando el jardín, con una taza de café en la mano. Cuando entré, él se giró y me miró. No fue la mirada de aquel primer día, pero fue una mirada que se detuvo, que me recorrió. Sentí un leve cosquilleo en la piel. «Buenos días, Clara», dijo con su voz tranquila. «Hoy has madrugado un poco más, ¿no?» Fue un comentario inocente, pero en ese momento se sintió como si él supiera que algo en mí había cambiado, que yo ya no era la misma Clara de hace unas semanas. Daniel, por su parte, solo levantó la vista del periódico por un segundo. «Buenos días, amor. ¿Dormiste bien?» Su voz era genérica, su atención ya de vuelta en las noticias. La dicotomía era palpable. Uno me veía, el otro me daba por sentada. Me senté a la mesa, intentando mantener la compostura. El desayuno transcurrió como siempre. Daniel hablando de su día, los niños como tema recurrente, el silencio cómodo que solo yo sentía como un grito mudo. Ricardo se limitaba a escuchar, a asentir, a beber su café, pero de vez en cuando sentía su mirada sobre mí, fugaz, casi imperceptible, pero lo suficientemente intensa como para que mi corazón diera un vuelco. Era como un juego secreto que solo nosotros dos estábamos jugando, una danza de miradas y silencios cargados de significado. Era peligroso, lo sabía, pero no podía evitar sentirme extrañamente viva. Después de que Daniel se marchara, con su beso puntual en la frente y su «te amo», dicho casi por inercia,
La casa se sumió en el silencio habitual, solo roto por el suave murmullo de Ricardo en el salón, leyendo un libro o escuchando noticias de lejos. Mis hijos aún dormían. Era mi momento de paz. Pero hoy, esa paz se sentía como una jaula. Fui a la cocina para limpiar el desayuno. Mis manos se movían con la misma rutina de siempre, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba reviviendo cada mirada, cada palabra de Ricardo. Sentí una punzada de algo que no era culpa, sino una urgencia, un hambre. Y entonces, sucedió. Mientras guardaba la leche en la nevera, escuché sus pasos acercarse a la cocina. Mi corazón dio un brinco. No era raro que él viniera a por más café o agua, pero hoy, cada movimiento suyo se sentía amplificado, cargado de una tensión que yo misma estaba creando. Se detuvo en la entrada de la cocina. No dijo nada. Solo me observó mientras yo cerraba la nevera. La luz de la ventana bañaba la habitación, destacando el polvo que flotaba en el aire. Sentí su mirada en mi espalda, como un calor. Me giré lentamente, el envase de leche aún en mis manos, y nuestros ojos se encontraron. Esta vez, la mirada no fue fugaz, fue sostenida, profunda. Sentí que me desnudaba, no de forma lasciva, sino como si leyera cada rincón de mi alma. Mis mejillas se encendieron, mi respiración se aceleró un poco. Él dio un paso, luego otro, acercándose a mí. La distancia entre nosotros se acortaba, y el aire se hizo pesado, casi denso. Mis manos empezaron a temblar ligeramente, y tuve que apretar el envase para no dejarlo caer. Él levantó una mano lentamente, y por un instante pensé que me tocaría la cara, que rompería la barrera física que aún nos separaba, pero no lo hizo. Su mano se detuvo a unos centímetros de mi hombro, y con un movimiento suave, casi imperceptible, retiró un pequeño cabello que se había caído sobre mi blusa. Sus dedos rozaron mi piel por un microsegundo, y fue una descarga eléctrica. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. «Tienes un poco de...», dijo en voz baja, su voz rasposa, y luego su mirada bajó a mis labios, deteniéndose allí. No terminó la frase. No hizo falta. El silencio que siguió fue el más elocuente que jamás había experimentado. Un silencio que hablaba de deseo, de ignición, de una conexión que iba más allá de las palabras. Mis ojos no se apartaban de los suyos. Eran un pozo, y sentía que me hundía en ellos. Mi mente gritaba, «Esto está mal», pero mi cuerpo, mi alma, gritaban, «Quédate». Él no se movió. Yo tampoco. La tensión era casi insoportable, como una cuerda estirada a punto de romperse. Sentí el pulso en mis sienes, un tamborileo sordo que resonaba en mis oídos. El aroma de su colonia, sutil pero masculino, llenó mis fosas nasales. Era un olor que asociaba a Daniel, pero en él se sentía diferente, más maduro, más peligroso. Mis labios se entreabrieron ligeramente, como si buscaran algo. No sé cuánto tiempo duró ese momento, unos segundos, quizás, pero se sintió como una eternidad. Cada respiración era consciente, cada latido un recordatorio de lo que estaba sucediendo, de lo que podría suceder. Finalmente, él bajó la mano, lentamente, con una delicadeza que me pareció casi cruel. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron de los míos. Esa mirada lo decía todo. «Perdona», susurró, su voz apenas audible. «Tenías algo». Y se dio la vuelta, saliendo de la cocina tan silenciosamente como había entrado. Me quedé allí, inmóvil, el envase de leche aún en mis manos temblorosas. El aire parecía haberse vuelto más ligero de repente, pero la huella de su presencia, de esa tensión, de ese roce, permanecía. Me apoyé contra la encimera, cerré los ojos y respiré hondo, intentando calmar mi corazón desbocado. Mis piernas se sentían débiles. ¿Qué había sido eso? ¿Qué significaba? Sabía la respuesta. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Y no me arrepentía. No había culpa. Solo una oleada de excitación, de una anticipación que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. El resto de la mañana fue un tormento delicioso.
Intenté ocuparme con las tareas del hogar, pero cada sombra, cada sonido, me hacía pensar que él estaba cerca. Mis sentidos estaban completamente alerta, hipersensibles. Limpiaba la mesa, pero mi mente divagaba hacia el momento en la cocina. Tendía la ropa, y el viento en mi cara me recordaba el roce de sus dedos. La tensión crecía, no como una carga pesada, sino como un globo que se hinchaba, amenazando con estallar. Los niños se despertaron, y el ritmo de la casa cambió. Sus voces llenaron los espacios, y por un momento me sentí protegida por esa normalidad, por ese caos bendito. Preparé el almuerzo, y Ricardo se unió a nosotros en la mesa, actuando como si nada hubiera pasado. Conversaba con los niños, les hacía preguntas sobre la escuela, sobre sus juegos. Su voz era tranquila, su comportamiento impecable, pero yo era consciente de cada movimiento suyo, de cada vez que su mirada se cruzaba con la mía por un instante. Había un entendimiento tácito entre nosotros, una corriente subterránea que solo nosotros dos podíamos sentir. Después del almuerzo, los niños fueron a jugar a sus habitaciones. Yo me quedé en el salón, fingiendo leer una revista, pero en realidad estaba escuchando. Ricardo estaba en su habitación, al final del pasillo. El sonido de una radio suave, apenas perceptible. La casa se sumió en una quietud que solo se rompía por el murmullo de los niños jugando lejos. Sentí la urgencia crecer, la necesidad de que algo más sucediera. No podía seguir así, en este estado de tensión perpetua. Necesitaba un desenlace. Dejé la revista a un lado. Mis manos sudaban. Me levanté, mis movimientos lentos, como si caminara en un sueño. Me dirigí al pasillo que llevaba a su habitación. Cada paso era una batalla. Mi mente gritaba alto, pero mis pies seguían adelante. El pasillo estaba en penumbra, la luz de la tarde apenas filtrándose por las ventanas. La puerta de su habitación estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz y el suave sonido de la radio. Me detuve frente a ella, la mano levantada, sin saber si llamar o simplemente entrar. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salírseme del pecho. La garganta se me secó. Sentí la adrenalina corriendo por mis venas, una mezcla de miedo y una excitación salvaje. Era el punto de no retorno. Esto era lo que había estado buscando, lo que anhelaba. Ser vista, ser deseada, no importa el precio. Empujé la puerta suavemente. El crujido mínimo de la madera me pareció un trueno. Él estaba sentado en una silla junto a la ventana, la espalda hacia mí, mirando hacia el jardín. La luz del sol bañaba su perfil. Se veía tan tranquilo, tan ajeno a la tormenta que yo llevaba dentro. Me sentí como una ladrona, invadiendo un espacio que no me pertenecía, pero no podía dar marcha atrás. No quería. Él debió sentir mi presencia, porque se giró lentamente. Sus ojos, esos ojos profundos y sabios, me encontraron, y en ellos no vi sorpresa, sino una especie de entendimiento, de expectativa. Me miró de arriba a abajo, no con un juicio, sino con una aceptación que me desarmó. «Clara», dijo, su voz un susurro, que apenas rompió el silencio de la habitación. No había reproche, no había pregunta, solo la confirmación de mi presencia. No pude decir nada. Mis palabras estaban atrapadas en mi garganta. Solo lo miré, mis ojos probablemente revelando todo el caos que sentía. El deseo, la vulnerabilidad, la desesperación por ser sentida. Él se levantó lentamente de la silla, sus movimientos pausados, deliberados. Cada paso que daba hacia mí era como el tañido de una campana, un eco en el silencio. No había prisa, solo una certeza que me arrastró hacia él. Cuando estuvo a solo un paso de mí, se detuvo. Su mirada bajó a mis labios, se detuvo allí y luego volvió a mis ojos. Y por primera vez, vi un destello de la misma urgencia, la misma hambre que yo sentía. Levantó una mano, su palma abierta, y esta vez no titubeó. Su pulgar rozó suavemente la comisura de mi boca. Un contacto tan ligero que apenas lo sentí, pero que fue suficiente para encender un fuego en mi interior.
que ya no podía contener. Cerré los ojos, un suspiro escapando de mis labios. Sentí que se inclinaba, su aliento cálido en mi cara, y entonces sus labios se posaron sobre los míos. No fue un beso apasionado, devorador. Fue suave, tierno al principio, casi exploratorio. Pero en esa suavidad había una profundidad, una conexión que me dejó sin aliento. Sentí la calidez de sus labios, la textura, la suavidad. Mis propias manos, por instinto, se levantaron y se aferraron a sus brazos, mis dedos apretando su chaqueta. El beso se hizo más profundo, más intenso, y sentí que una explosión de sensaciones me recorría el cuerpo. Era como si cada fibra de mi ser, cada célula, despertara de un largo sueño. Mi mente se vació de todo pensamiento, de toda culpa, de toda preocupación. Solo existía ese momento, ese contacto, esa sensación de ser plenamente deseada. El mundo exterior se desvaneció, y solo quedamos nosotros dos en esa habitación silenciosa, bañada por la luz dorada de la tarde. Mis labios respondieron a los suyos con una urgencia que me sorprendió a mí misma. Era un anhelo, una sed que había estado dormida durante demasiado tiempo. Sentí sus manos posarse en mi cintura, atrayéndome más cerca, hasta que nuestros cuerpos se tocaron. La tela de nuestra ropa, una barrera fina pero presente. Podía sentir el calor de su cuerpo contra el mío, la fuerza de sus brazos. Era un contacto que no era solo físico, era un encuentro de almas, una conexión que trascendía lo prohibido. Y en ese beso, en ese abrazo, me di cuenta de una verdad abrumadora. No me arrepentía. No había ni una pizca de culpa, solo una inmensa sensación de liberación, de haber encontrado una parte olvidada de mí misma, una parte que creía muerta. El beso se prolongó, cada segundo un universo de sensaciones. Sentí sus dedos acariciando mi espalda, y un escalofrío me recorrió. Mis dedos se aferraron más a su ropa, como si temiera que él se fuera, que este momento terminara. Pero no terminó. Se profundizó, se hizo más urgente. Era un baile de dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y que ahora se aferraban a la luz que habían encendido. De repente, un sonido, un golpe lejano. Nos separamos abruptamente. Mi corazón dio un vuelco. Él se apartó un paso, sus ojos fijos en los míos, la misma mezcla de deseo y una nueva cautela reflejada en ellos. Mis labios estaban hinchados, mi respiración agitada. Sentía el rubor en mis mejillas, el calor en mi cuerpo. El sonido se repitió. Eran los niños. El juego se había vuelto más ruidoso. La burbuja se había roto. La realidad, cruda y fría, nos golpeó. Él me miró, y en esa mirada vi que ambos éramos conscientes de lo que acabábamos de hacer, del umbral que habíamos cruzado. No había vuelta atrás. Y lo más sorprendente, lo más aterrador y a la vez liberador, era que ninguno de los dos parecía desearla. Ricardo se recompuso, su rostro recuperando la compostura habitual, aunque sus ojos aún brillaban con la intensidad del momento. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que la distancia entre nosotros se sintió insoportable. Se giró hacia la ventana, su espalda hacia mí, como si la inmensidad del jardín pudiera borrar lo que acababa de suceder. Yo me quedé allí, inmóvil, mi cuerpo vibrando con las secuelas del beso. Mis labios aún sentían el roce de los suyos, mi piel aún recordaba el calor de su cuerpo. El aire de la habitación, que antes había sido denso de tensión, ahora se sentía cargado de una nueva cualidad, una mezcla de secreto y promesa. El sonido de los niños jugando en el pasillo se hizo más claro, más insistente. Era la llamada a la realidad, el recordatorio de la vida que me esperaba justo fuera de esa puerta. Mis piernas se sentían débiles, pero me obligué a moverme. Di un paso, luego otro, hacia la puerta. Mi mano rozó el pomo frío. Me giré una última vez para mirarlo. Él seguía de espaldas a mí, su figura inmóvil contra la luz de la ventana. No se movió, no me miró. Era como si todo hubiera sido un sueño, una alucinación. Pero mi cuerpo, mi corazón,
sabían que era real. Salí de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El pasillo estaba en penumbra y sentí un escalofrío. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos y respiré hondo, intentando que mi corazón recuperara un ritmo normal. Sentía la sangre correr por mis venas, hirviendo con una mezcla de excitación y una extraña calma. No había remordimiento, ni una pizca, solo una sensación de plenitud que me asustaba y me atraía a la vez. Bajé las escaleras, mis pasos automáticos. Los niños estaban en el salón, jugando con sus juguetes, ajenos a todo. Los miré, tan inocentes, tan dependientes de la fachada que yo mantenía, y luego pensé en Daniel, que pronto llegaría a casa, con su sonrisa cansada, su beso en la frente, su seguridad en que todo estaba perfecto. Me senté en el sofá, intentando parecer normal. Mis manos temblaban ligeramente, así que las escondí bajo mis piernas. Mi mente, sin embargo, era un torbellino. Lo que había pasado no era solo un beso, era una declaración. Era el cruce de un límite que nunca imaginé que cruzaría. Era la confirmación de que el vacío en mí era real, y que alguien, finalmente, lo había visto y había respondido a él. El dilema era abrumador. Mi matrimonio con Daniel era un pilar de estabilidad. Lo había sido siempre. Respeto mutuo, compromiso, pero carecía de lo que acababa de encontrar en los brazos de Ricardo. Pasión, conexión emocional, la certeza de ser deseada. Daniel vivía ajeno a mi desolación, seguro de nuestra felicidad intacta. Y ahora, esta relación incipiente con Ricardo, construida a través de miradas furtivas, roces que se sentían accidentales pero que sabíamos que no lo eran, y silencios cargados de significado, había explotado en un torbellino de emociones prohibidas. Sentí el redescubrimiento de mi propia sensualidad, la emoción de la anticipación, la certeza de ser plenamente deseada. Ricardo, a diferencia de Daniel, había percibido cada sutil señal, había respondido a cada anhelo, empujándome suavemente hacia el abismo de lo prohibido. Y yo había caído, de cabeza, y no quería salir. Cuando Daniel llegó a casa, la puerta principal sonó, y escuché sus pasos familiares. Me levanté del sofá, mi corazón latiendo con una nueva ansiedad. ¿Podría ocultarlo? ¿Podría actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado? Me acerqué a él, lo besé en la mejilla. Sentí su brazo rodear mi cintura en un gesto familiar. Me preguntó cómo había ido mi día, y yo le respondí con el automatismo aprendido, las palabras huecas, mientras mi mente seguía en esa habitación, en esos labios, en ese fuego. Lo miré a los ojos. Eran amables, pero no me veían, y en ese momento supe que mi decisión estaba tomada, aunque no la hubiera formulado en voz alta. Había encontrado algo que necesitaba, y aunque significara arriesgarlo todo, la estabilidad familiar, mi reputación, la confianza de Daniel, no podía volver atrás. El silencio de mi matrimonio había sido insoportable, y ahora, el silencio de Ricardo, ese silencio cargado de deseo y entendimiento, era lo único que quería escuchar. La cena transcurrió con Daniel hablando de su trabajo, los niños contando sus aventuras. Ricardo estaba sentado frente a mí, su presencia un eco constante del secreto que compartíamos. De vez en cuando, sus ojos se encontraban con los míos, un destello fugaz, una chispa que solo nosotros podíamos ver. Y en esa chispa no había culpa, ni remordimiento, solo un hambre renovada, una convicción de que había encontrado una parte olvidada de mí misma. La verdad podría desvelarse en cualquier momento. Mañana, la próxima semana, el próximo mes, podría destruir todo lo que conocía. Pero mientras miraba a Daniel, tan ajeno, tan seguro de su mundo perfecto, sentí una extraña paz. Había cruzado un umbral, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Y eso, para mí, lo era todo. Lo era ahora. No sé qué deparará el futuro. No sé qué pasará mañana. Pero sé que hoy he vuelto a nacer.
Y ese es un secreto que ahora llevo conmigo y que me hace sentir más real de lo que nunca he sido.